Bien, vamos a empezar con matemáticas de segundo, módulo 1, tema 3, que es la identificación de relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal, justificación de relación entre las medidas de los ángulos interiores de los triángulos y paralelogramos. Bien, este tema es completamente de geometría. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que bueno, ese es un tema muy bonito, la parte de la geografía, perdón, de la geometría, es que se demuestran las cosas. Aquí habla de un triángulo, entonces dice que todos los ángulos interiores de un triángulo van a sumar 180 grados. Entonces, bueno, vamos a recortar rápidamente un triángulo. Aquí tenemos un triángulo. Entonces dice que los ángulos internos, que serían estos, echamos 1, 2 y 3. Si los unimos, estos ángulos, pues nos van a dar 180 grados. ¿Sí? Aquí lo vamos a demostrar. Y bueno, lo puedes poner colores para que diferencies los tres ángulos y ves perfectamente que te dan 180 grados. Está costando despegarlos. Es como el santo terremoto. La realidad nos supera la ficción. Bien, lo puedes hacer y vas a ver que te queda, por ejemplo, un ángulo de 60, uno de... Bueno, si fuera un triángulo equilátero, sería esos ángulos interiores, los tres serían 60, sería 60 por 3 me darían los 180. Y bueno, un triángulo equilátero lo puedes trazar con tu compás, tomas tu regla y tomas la medida tanto de arriba, te apoyas en el otro extremo y unes y te queda un triángulo equilátero porque los lados son iguales, por ponerte un ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos que puedes ver en los videos en donde se comprueba que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Bien, aquí vamos a empezar lo que se entiende por una paralela. Las paralelas, que son las rojas, son líneas que nunca se llegan a unir, a juntar. Entonces, bueno, tenemos aquí una transversal que es la de color rojo. Igual hay muchos tutoriales o donde puedes sacar información en lo que son las paralelas. Ahora sí que paradójicamente, para hablar de paralelas, pues primero vamos a hablar de perpendiculares, y las perpendiculares son las que forman ángulos de 90. Entonces, estas son líneas paralelas y se forman por perpendiculares, es decir, que esta distancia es igual a esta, y por eso estas dos nunca se van a llegar a juntar. Esta con esta nunca se van a juntar porque hay una distancia constante de separación entre ellas. Bien, estas se le llaman perpendiculares y esta, en referencia a esta, son paralelas. Son completamente diferentes, pero una apoya a la otra. Bien, aquí vemos ángulos. El 1 va a ser completamente igual a este inverso, si lo alcanzas a ver, este es igual al que es el 1, son iguales. Este es igual a su inverso, este ángulo es igual a este, visiblemente este también es igual a este, y estos ángulos grandotes ha de ser más de 100 grados, el 1 van a ser iguales. Entonces, si decimos que este es 1, 2, 3 y 4, el 1 y el 4 son iguales, 5, 6, 7, 8, 5 y 7 son iguales, y los otros inversos son iguales. Aquí pone un ejemplo muy sencillo. Si el grande, que es 1, mide 120, pues también su
al cortar la transversal va a generar otro ángulo también de 120 y este de 60 va a generar otro también de 60 abajo. Estos ángulos son iguales. Bien, aquí tenemos lo que te explicaba, que para que veas cómo los de cualquier triángulo se suman. Aquí tenemos uno. Aquí lo voy a volver a hacer, nada más que ahora pues le voy a meter un poquito de color, a ver si nos da tiempo, lo encontramos los colores para que lo puedas notar. Bueno, aquí tenemos un rosa, vamos a poner un punto, 2 puntos y 3 puntitos para que los diferencies. Lo recortamos y ahora sí lo vamos a hacer con más cuidado para que lo veas. Aquí está, que sería por ejemplo estos corazoncitos. Aquí tenemos el otro ángulo. Aquí lo difícil va a ser despegarlos, son como postis, entonces nos está costando separarlos. Así como que una dinámica que se revela. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Yo mientras los voy a tratar de seguir despegando. Mira, aquí te preguntan que tienes una puerta. Sus ángulos mide 40. ¿Cuánto va a medir el romboide que se encuentra ahí? Entonces, bueno, si mide 60, 40 grados, va a medir también el otro 40. Por lo tanto, el otro va a medir 140, que es su similar. Y bueno, también puedes obtener estos resultados. Aquí es el último, que tiene el número 2. Y bueno, esta es una actividad muy sencilla de hacer. Y vemos que los 3 ángulos efectivamente nos dan 180. Bien, aquí te meto la idea de transportador. Es muy importante que la comprendas. Los giros, uno va a la derecha, de derecha a izquierda, y otro de izquierda a derecha. Y para eso te voy a meter el tema de las escuadras. Bien, el tema de las escuadras es importante que las conozcas. Es un triángulo isósceles, tiene 2 lados iguales, que es la escuadra de 45, tiene 2 ángulos de 45 y uno de 90. Es un triángulo isósceles, referencia a sus lados, y tenemos un triángulo escaleno, sus 3 lados son diferentes y sus ángulos, estos sí son precisos, de 60, de 30 y 90. Se le llama regla de 60 y a este se la llama regla de 45. Y aquí vemos cómo las puedes utilizar para trazar. Son perpendiculares, sirve de soporte, y la otra se va moviendo y vas generando líneas. Estas líneas son paralelas, paraditas pues son verticales, y aquí vemos cómo se hacen, cómo se dibujan o se trasladan todo lo que son líneas paralelas, que es horizontales, utilizando tus escuadras. Este es un ángulo de 90 que se forma. Y bueno, es una explicación. Aquí viene lo que es un ángulo. Vamos a medir un trozo. Entonces puede ser un trozo pequeño, un trozo grande. Lo que sí sabemos que vamos a medir este ángulo. Esta línea curva es un arco. Entonces este es un arco muy grande, como puedes ver. Lo puedes medir con el transportador, ya sea que vaya de aquí de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Generalmente se toma en cuenta las manecillas del reloj. Aquí pues le pusimos un reloj porque las manecillas generalmente giran
que van de la izquierda hacia la derecha. Por eso dice que el giro es de izquierda a derecha y que no es lo mismo que venga de por acá hacia acá. Entonces son dos maneras en que pueden girar y se usa mucho el término de el giro hacia las manecillas del reloj o inverso a las manecillas del reloj. Bien, aquí este ángulo pues es un ángulo de 90. Aquí puedes ver el transportador que va a generar un ángulo de 90 grados. Vamos aquí a girarlo para que lo veas cómo se coloca. 0 grados, que empieza aquí, que son los números que están aquí abajo, 0, 10, 20, 30, se va abriendo. Y un ángulo de 90 es una línea perpendicular en referencia de esta línea con esta. Bien, aquí vienen ya unos problemas. ¿Cómo le hacemos para deducir los que faltan? Entonces, bueno, podemos ver que los ángulos A, B más C me van a dar 180. Es un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, ¿cómo le hago para obtener a B? ¿Y cómo le hago para obtener a C? Y aquí vemos que los ángulos B y el ángulo B son iguales a los ángulos D y E, es decir, B es igual a D. Es muy importante que seas observador. Aquí te voy a hacer un ejemplo sencillo. Hay muchas figuras en las que te preguntan, déjame ver dónde andas, hasta acá. Muchas figuras que deben de ser iguales. Entonces, bueno, aquí cuáles son las diferencias entre estas figuritas. Estos ejercicios nos sirven mucho. En este caso, pues son varios y esto nos sirve mucho para este tipo de trabajos. Bien, vamos a regresar al tema, ya vamos a terminarlo. Aquí la observación es que esta línea y esta son paralelas, por lo tanto este ángulo es igual, el B es igual al ángulo D, porque es su inverso. D es igual a B, por lo tanto C es igual también a el otro ángulo que podemos ver aquí con C. E y C son iguales, entonces con esto podemos deducir cuánto miden los otros. Bien, aquí habla de paralelas, de parejas, que son las mismas, para que sean, es un tema también muy importante, cuáles son paralelogramos, que tienen sus lados paralelos, y cuáles no son paralelogramos. Bien, aquí vienen ya propiedades de los paralelogramos y un material recortable.